Buenas tardes con todos. La metodología de trabajo que vamos a llevar a cabo a partir de hoy, mientras se soluciona este problema del paro, este video les voy a colgar yo en mi canal de YouTube, les voy a dar acceso y hasta las 9 de la noche tienen que enviar en un comentario en YouTube, van a poner su nombre y apellido, ¿no? Esa va a ser la asistencia de los estudiantes a esta clase. Bueno, brevemente voy a compartir lo que ya hemos visto, lo que es el problema de investigación, como ustedes estábamos viendo eh, la problemática y todo decíamos de que para resolver o diagnosticar un problema necesitamos conocerla y estructuralmente esquematizarlo, ¿no es cierto? El problema de investigación, es decir, es la parte inicial de toda investigación. También habíamos dicho que para esquematizar o diagnosticar la problemática en investigación, nosotros debemos recurrir a una metodología, a una técnica o instrumento que se llama árbol de problemas, ¿no? Donde decíamos que en las raíces se encuentran las causas que generaron el problema, en el tronco del árbol, el problema en sí, el contexto del problema, y en las hojas y las ramas están los efectos o consecuencias. Y miren, de esta forma sería la esquematización del árbol de problemas. Pueden ver el problema principal en el tronco, en las raíces, las causas y los efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Frecuentes accidentes de ómnibus, el problema principal. ¿Causado por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Porque los conductores son imprudentes, porque los vehículos están en mal estado, las calles en mal estado, los vehículos son obsoletos, etcétera, ¿no? ¿Esto produce qué? ¿O cuál es la consecuencia? Pasajeros muertos, pasajeros llegan tarde, pérdida de confianza en las empresas de transporte, etcétera. Ustedes hicieron un ejercicio bien hecho. La mayoría de ustedes lo entendieron muy bien en un taller que lo hicimos y a propósito casi todos tuvieron buena nota ahí. Entonces, esta es la parte del diagnóstico de la problemática. No les habíamos dicho a ustedes que hay dos formas empíricas de levantar el diagnóstico. ¿Por qué empíricas? ¿No? Porque se dan por naturaleza, son tradicionales y son las más utilizadas para tener un acercamiento al problema de investigación, ¿no? Entonces tenemos la observación y la entrevista. ¿Qué es la observación? Vamos a ampliar un poquito esta temática. Sierra y Bravo dice en 1984, dicen que lo definen como la inspección o estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social y tal como son o tienen lugar espontáneamente. Entonces la observación se da de forma espontánea para analizar, para ver la problemática. Si ustedes van a proponer, por ejemplo, decía Gendry, perdón, decía que quería realizar la instalación en unas máquinas respecto a unos sensores IP, algo así era, ¿verdad? Entonces, si él no tuviera la experiencia que él tiene ahí, diríamos que sea otro estudiante. Tendría que ir a observar, a ver el procedimiento, a constatar y definir en el futuro qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, la técnica de la observación nos presenta eso, es decir, nos da esa posibilidad de tener un acercamiento físico hacia el objeto de estudio, en este caso la empresa de calzado Gendry, ¿no es cierto? Existen algunas clases de observación, ¿no? Observar científicamente significa observar un objeto claro, definido y preciso. Dice, el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, ¿no? Y la observación no científica, la que se da espontáneamente, sin intención, sin un objetivo claro y definido, sin preparación previa. Entonces, a pesar de que esta técnica es científica, esta técnica es empírica, no deja de ser científica, porque nosotros estructuramos, sabemos que queremos ir a observar. Si yo necesito hacer instalar estos sensores de que me hablaban ustedes, sensores de calor, decía Henry, ¿verdad? Entonces necesito observar, pues, en qué máquinas, cómo va a ser el proceso, en qué tiempos y todo lo demás, ¿verdad? Ya, entonces, hay algunos pasos para hacer una correcta y adecuada observación. Determinar el objeto, la situación, el caso que se va a observar, ¿ya?
Entonces, ustedes están llevando toda esta conceptualización a la práctica y mirando su propio proyecto de investigación o producto complexivo, ¿verdad? Determinar los objetivos de la observación. ¿Para qué se va a observar? ¿Qué quiero hacer? Que en este caso de Henry, en el caso de los sensores, para instalar estos sensores. El otro joven, ¿cómo se llama? Decía, mi plus sería hacerlo como con IP, no sé, con tecnología IP, algo así decían, ¿verdad? ¿Ya? Determinar la forma con que se van a registrar los datos, observar cuidadosa y críticamente y registrar los datos observados. Esto de registrar los datos observados es importante. Tomar apuntes, ¿no es cierto? Si yo no conozco bien el proceso de operativo de la empresa de calzado Henry, tengo que observar, digo, estas máquinas funcionan de esta forma, entonces el sensor irá colocado de esta forma y para que me dé resultados positivos. Entonces yo hago mis anotaciones, porque no voy, no es cierto que no voy a coger e instalar y listo, ¿no? Sin tener una noción de lo que yo quiero hacer o qué quiero sacar de esto, ¿verdad? Analizar e interpretar los datos, dice elaborar conclusiones, elaborar un informe de observación. Esta es una guía práctica de la observación. Ya en el momento en que tengamos nosotros la introducción a uno de los proyectos de investigación que vamos a desarrollar, puede ser el de Henry mismo o de otro estudiante, ¿no? Ahí vamos a hacer de forma práctica cómo vamos a ir haciendo estos pasos, ¿no? De a poco. La otra técnica que habíamos visto dentro de las técnicas de diagnóstico es la entrevista. Veamos qué es la entrevista. La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, actitudes, opiniones o valores. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, queremos realizar una entrevista. En este caso sería al dueño, al administrador, al técnico de producción de calzado que conoce la maquinaria donde nosotros vamos a hacer esa instalación de los sensores, ¿verdad? Ya, entonces, para sacar información clave, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿No es cierto? Alguien que conozca. No puede ser que yo me vaya allá y me entreviste, disculpen el término, con el conserje, ¿no es cierto? Con el guardián. Tengo que entrevistarme con alguien que conozca operativamente el proceso de producción y me pueda contribuir con respuestas para ver la problemática. Recuerden siempre que de un problema sale su producto de tesis o llamémosle el proyecto de titulación o lo que es el producto complexivo, de una problemática. Si ustedes no van a arreglar una problemática, no van a solventar problemas de investigación, no tenemos proyecto o producto o no tenemos un tema, mejor dicho, ¿sí? La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad, ¿sí? A los que están adentro del problema, ¿ya? Existen algunos tipos de entrevistas. Nosotros sugerimos siempre hacer una entrevista estructurada. ¿Qué significa estructurada? Una entrevista que esté previamente arreglada, ¿no es cierto? Donde yo sepa qué voy a ir a preguntar, porque no voy a hacer en ese momento, me invento las preguntas, ¿no? Entonces hago una guía estructurada de la entrevista. Entonces digo, tengo una serie de preguntas que yo voy a realizar, que porque si voy a levantar un diagnóstico de la problemática, tengo que saber qué necesito, qué información necesito de las personas, porque a las personas no les puedo hacer pasar el tiempo, ¿no? Una entrevista donde yo no tenga claro qué mismo quiero, ¿ya? Mediante un guión, dice, ¿ya? Y la entrevista semiestructurada cuando nosotros preparamos también y también podemos hacer preguntas en ese momento, que tengamos curiosidad por saber, a pesar de que esa pregunta quizás no estaba en un formato preestablecido. Y existe la tercera, que es las entrevistas no estructuradas o abiertas, cuando nosotros vamos y iniciamos una conversación, ¿no? ¿Sí? Y ahí va saliendo poco a poco las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros sugerimos como investigadores? Que exista siempre la entrevista sea estructurada, previamente elaborada las preguntas, ¿sí? Y también puede ser semiestructurada, a pesar de que yo tengo un guión de preguntas, en ese momento salen otras, ¿no? Producto
del requerimiento que yo necesito. Entonces, de esa forma, no se sugiere mucho hacer entrevistas abiertas, porque esto sería más para cuando no se conoce bien a fondo el tema que yo voy a tratar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista a alguien respecto al COVID, yo no tengo idea de qué preguntar, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque no tenemos ninguna afinidad con esa materia de salud. Pero si vamos nosotros a preguntar respecto a tecnología IP, a esta cuestión de los sensores que estamos hablando, sí conocemos, pues, entonces sí podemos hacer entrevistas estructuradas, ¿no es cierto? Entonces aquí nos explica también, todo este material ya está en el, eh, eh, en el aula virtual, en la sección de recursos, sí, también en el módulo que está cargado ahí. Eh, Es necesario saber cómo vamos a hacer, cómo vamos a formular las preguntas de la entrevista, ¿sí? Nos dan aquí algunos consejos, vamos a leer algunos de los consejos que nos dan los expertos. Nos dice controlar el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado. Recuerden que a las personas que vamos a entrevistar no tienen todo el tiempo, nos dan apenas 10 minutos, no máximo 20 quizás. No me puedo extender. Decir, yo me voy 2, 3 horas con esta persona porque no va a ser el caso, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser muy puntual con las preguntas que yo necesito conocer. Explicar el objetivo y motivación del estudio, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Qué quiero obtener de esa entrevista? ¿Ya? Dice, alterar con frecuencia el orden y forma de las preguntas, añadiendo nuevas si es preciso. Esto es el tipo de entrevista semiestructural, cuando en ese momento nos da una respuesta y nosotros contrapreguntamos, es decir, hacemos un alcance a la respuesta que nos está dando esa persona. Permitir interrupciones e intervenciones de terceros si se permiten. Por ejemplo, estamos en plena entrevista con el gerente de la fábrica de calzado y en ese momento está el jefe de producción, alguien que conoce un poco más a fondo y se mete a responder más profundamente algo que hemos preguntado. Es permitido, dice, ¿no es cierto? Que otro experto que esté ahí sobre la temática y que tenga más claro el asunto pueda participar. Si se requiere no ocultar sus sentimientos o juicios de valor, dice, ¿sí? No ocultar lo que tengan de juicios de valor de manera especial a las personas entrevistadas. Explicar cuando haga falta el sentido de las preguntas, por qué estoy preguntando, porque puede ser que algunas preguntas sean un poco molestosas al entrevistado. Sí, saben ustedes que no nos van a dar toda la información, por ejemplo, si es una fórmula, si yo le pregunto al dueño digo, ¿cómo usted mezcla quizás las tintas para el cuero? No sé, no tengo idea, pero tal vez no me dé la fórmula, ¿no es cierto? O un procedimiento que sea exclusivo de esa fábrica. Hay exclusividad, recuerden, y algunas tienen hasta registrado como exclusivo un modelo de zapato, quizás un modelo de proceso, todo lo puedo yo registrar porque yo lo inventé. Entonces, sobre eso yo no puedo profundizar, indagar, más allá de lo que realmente me permitan, dice. Grabar y registrar las respuestas conforme a un sistema de codificación flexible y abiertos a cambio. Yo recuerden que les dije que podríamos ir con una grabadora, ¿no es cierto? Ahora la tecnología nos permite con el celular tener el grabador del celular, ¿no? Entonces, cualquier medio que yo pueda recolectar la información está bien, ¿no? Si le permiten una cámara de video para hacer tomas, está mejor. Todo lo que yo pueda recolectar de información para levantar el diagnóstico de la problemática. Recordemos que para qué hago este diagnóstico de observación y entrevista para estructurar el árbol de problemas y tener clara la problemática y poder proponer un tema de investigación. Entonces, si no tengo esa problemática identificada, no podré yo realizar el diagnóstico del árbol de problemas para realizar mi tema de investigación, ¿no es cierto? Entonces luego habíamos visto el planteamiento del problema en 3 contextos, recuerdan, o la contextualización. El planteamiento del problema es la etapa de la investigación que conduce a aislar una situación particular y concreta.
Cuando yo ya conozco el diagnóstico, qué es lo que pasa, qué es lo que quiero resolver, yo ya me concreto, digo, el problema de esta empresa es este, ¿sí? Dice de manera que pueda ser sometida a observación y análisis con el fin de comprobar. El planteamiento del problema es la parte de una tesis o de un trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto investigar. Desde el punto de vista metodológico, científico, desde el punto de vista ya del investigador, de nosotros, recuerden que nosotros somos investigadores nuevos, me refiero a ustedes, ¿no? Tenemos que basarnos en un procedimiento, no solo porque así debe ser, sino porque estructuralmente necesitamos cumplir estos pasos para desarrollar mi proyecto de investigación, principalmente los que van a realizar el proyecto de investigación, que son 3, creo, en el aula, ¿ya? Entonces, todo tiene una metodología, no es que hacemos al azar. Entonces, todo esto consta dentro del proyecto de investigación. Dice, desde el punto de vista metodológico científico, el planteamiento del problema es la base del estudio o del proyecto de investigación. Pues en él se define la estructura de manera formal de lo que nos promueve a investigar. ¿Nos promueve a investigar qué? Una problemática, ¿sí? Ustedes plantearon problemáticas de la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción en ese taller. Entonces nos promueve como investigadores a desarrollar esa problemática. ¿Cómo lo hicimos? Analizando las causas que generaron. Entonces, ¿cómo sé yo si yo no soy experto en las causas? Entonces ahí aplico lo que son las técnicas de la entrevista, la observación. No sé yo cómo voy a determinar las causas, pero yo he puesto las causas, pero a mi manera. Pero a lo mejor una persona experta en delincuencia, por ejemplo, qué sé yo, una persona que esté dentro de la Policía Nacional o un jurista, un abogado, nos pueda dar mejores luces respecto a las causas de la delincuencia. Entonces ahí nos sirve la entrevista y también la observación. Ya. Entonces, les decíamos que analizamos en 3 contextos el problema de investigación, o aquí lo vamos a redactar, vamos a resumir el problema, pero vamos a redactar. Aquí estamos simplemente exponiendo cómo se va a hacer, pero ya inmediatamente que terminen los 3 primeros temas, ya vamos a poner como ejemplo una temática y vamos a ir estructurando, redactando esto, ¿no? Uno, el macro problema. ¿Recuerdan macro, meso y micro? El macro problema es el contexto mundial, el contexto universal de esa problemática, ¿no? Esa problemática que yo quiero investigar tiene un contexto mundial o tiene un contexto nacional nomás o local, ¿sí? Ahí hubo una discusión ahí cuando un joven puso como problemática la subida de los precios de los combustibles. Entonces, algunos decían que si es mundial o macro problema, no puede ser porque solamente se dio en el Ecuador, ¿no? Cada país tiene su realidad. Entonces, tenemos que definir si la problemática que estamos analizando es macro, es meso y es micro. ¿Sí? Entonces, macro problema o es un problema en contexto internacional, mundial, global, ¿sí? Ya el mesoproblema es el contexto del problema en un escenario más realista, más acercado a nuestra realidad nacional, puede ser, o provincial, de acuerdo a cómo está el contexto del problema. Y el microproblema es la realidad local, el escenario donde se desenvuelve el problema. Es decir, el problema ya en la empresa donde yo voy a hacer o donde yo voy a tratar el problema, en la institución, entidad, donde está ubicado o focalizado el problema que yo he detectado y que he decidido eh, plantearlo como tema de investigación, ¿sí? Ahorita queda planteado 1 o 2 temas de investigación que yo ya escuché ahí, que podríamos afinarlo esta semana. En esta misma semana quedarían definidos muchos de los temas de investigación con ustedes que vamos a trabajar. Hasta ahí espero yo comentarios en el canal de YouTube, ahí ponen su nombre y apellido, ponen presente y ponen algún comentario que ustedes tengan, ¿no? Por favor, comenten. Y también tenemos el WhatsApp del grupo, también tenemos algunas formas de poder comunicarnos ahí.
Vamos a ver si es que avanzamos un poco. Estábamos viendo también lo que son los objetivos de la investigación y hay una metodología para plantear los objetivos de la investigación, ¿verdad? Veamos los objetivos de la investigación, ¿no? Este es el siguiente tema, el tema número 4. ¿Qué son los objetivos de una investigación? Son las tareas básicas que cumple el todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder una pregunta de investigación, ¿sí? El programa responde a las siguientes preguntas. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretende alcanzar? Recuerdan, ¿qué, cómo y para qué? Si un objetivo no contiene estos tres aspectos, estaría mal redactado. ¿Recuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretende alcanzar? En el contexto del ejemplo que estamos trabajando ahí en clase, ¿qué se pretende hacer? Instalar, ¿cómo se llama? Un modelo de aplicativo, ¿cómo era esto? De IP, ¿cómo era? De sensores IP, decía alguien, ¿no? Que eso voy a hacer. ¿Qué se pretende hacer? Una aplicación de un modelo IP para sensores. ¿Cómo se va a hacer? Mediante tecnología IP basada en, no sé, pues en algún programa que exista. ¿Para qué? Para cambiar una realidad, para mejorar la producción, o eh, ¿cómo se llama? Sí, pues la producción, el calor, o sea, vamos a justificar, ¿para qué? ¿No es cierto? Mejorar la calidad del caucho, de los productos, de las plantas, creo que es lo que se va a realizar, ¿no es cierto? Lo que se va a controlar y regular. Entonces, cuando esté escrito el qué, cómo y para qué, entonces el objetivo está bien. Y esto ya se planteó en el aula, ¿sí? Con el ejemplo que hicimos y que nos pusieron que el tema de señor Henry Barros. A continuación se expone algunos verbos que se utilizan para el planteamiento de los objetivos. Todo objetivo comienza redactado con un verbo en infinitivo. Cuidado, se confundan el infinitivo con el imperativo, ¿sí? Los verbos en infinitivo son los que comienzan con, les voy a poner por aquí, ¿cuáles son los verbos que en infinitivo? Bueno, no importa si me pasa al otro lado, ¿ya? Los verbos en infinitivo comienzan con, perdón, terminan en ar, oír. Ejemplo. Verbos terminados en ar tenemos, vamos a analizar, por ejemplo, analizar, categorizar. Aquí tenemos una lista acá abajo, ¿no? Verbos terminados en er. Veamos, sería exponer. Son verbos en infinitivo. Cuando el último vocablo o las últimas letras terminan en ar, herir. Verbos terminados en i, definir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, verbos en infinitivo, recuerden siempre esto, en infinitivo. Es una forma verbal de plantear la, la, la forma de los verbos, ¿no? Y entonces tenemos aquí una taxonomía de Bloom, se llama, un autor, Ernest Bloom, creo que se llama, que ha planteado una serie de verbos que ya podemos utilizar. Aquí están, taxonomía de Bloom para verbos generales, para objetivos generales, analizar el contexto de la pandemia mundial, calcular los valores que se requieren, ¿no es cierto? Categorizar las variables, comparar los resultados entre una y otra cosa, concretar, analizar, definir, demostrar, desarrollar. Aquí tenemos los verbos que podemos utilizar para los objetivos generales, que es uno.
Y para los objetivos específicos tenemos que utilizar o desarrollar al menos 3 objetivos específicos, ¿no? Y aquí voy a desarrollar el objetivo, cómo quedó, no recuerdo también, pero más o menos de la última clase quedó de la siguiente manera, no sé si es que estoy bien, luego podemos rectificar, podemos ir diseñar, no sé, diseñar, ¿qué voy a hacer? Diseñar un modelo, no, no era diseñar, era incorporar, creo que era incorporar sensores de calor bajo metodología IP para mejorar la producción de caucho, creo que era, de la producción de plantas para zapatos, bueno, no importa. Luego le vamos definiendo, no importa si en la primera ustedes no está tan bien hecho, le vamos poco a poco arreglando. Esto quedó arreglado, pero no recuerdo cómo. De calzado, Henry, creo que era. Henry de la ciudad de Ambato, coma, le pongo el periodo, año 2022. Entonces, ya, suponiendo que así haya quedado, no recuerdo bien, ya luego ustedes por WhatsApp o en el mismo YouTube me van poniendo en el canal de YouTube cómo quedó, principalmente Henry, ¿ya? Pero vamos a ver si cumple con lo que, el qué, cómo y para qué, ¿ya? Incorporar sensores de calores. Esto es lo que voy a hacer. Está correcto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bajo una metodología IP. Ya, no puede ser así. ¿Para qué lo voy a hacer? Para mejorar la producción de plantas, no sé, plantillas, no sé cómo se llama eso. Ya, sí, pero sí está, metodológicamente está correcto, ¿no? Ya depende de ustedes, van a hacerlo mejor y por favor, a Henry, como tarea, me pasa en el canal de YouTube, cuando pongan su asistencia, me pone cómo quedó, él si tiene hasta tomado foto ahí. Ya. Entonces, hasta aquí hemos planteado el objetivo general del proyecto. Este sería el objetivo general. Es decir, el objetivo global. ¿Qué es lo que quiero yo realizar de mi investigación? Entonces voy a incorporar, voy a implementar, no sé, un sensor de calor en las máquinas de producción de calzado para mejorar la producción. Ya, listo. Pero de este objetivo general tienen que derivarse al menos 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos son una derivación del objetivo general. Serían las metas que yo voy alcanzando para llegar al objetivo general, ¿sí? O sea, son objetivos, digamos, de segundo orden, de segunda categoría, ¿ya? Entonces, los objetivos generales tienen que plantearse de la siguiente manera. El primer objetivo general sería diagnosticar, identificar la problemática, ¿sí? Diagnosticar la problemática de producción de calzado y sus, a ver, la producción de calzado y sus componentes, no sé. Ya. Primerito ¿qué voy a hacer yo? Como objetivo específico, uno sería objetivo específico número 1. Voy a hacer un diagnóstico, pues lo que estamos hablando al comienzo. Si no sé el diagnóstico de la problemática, ahí quedó todo, porque no sé qué voy a hacer. Entonces, el primer objetivo es diagnosticar cómo está esa problemática que pienso resolver, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objetivo específico 2 será, puede ser analizar
analizar los diferentes métodos de aplicación de sensores de calor. ¿Qué nomás existe respecto a sensores de calor? Porque yo estoy pensando que con sensores de calor voy a mejorar la producción, no sé cómo, ¿no es cierto? Voy a hacer plantillas de mejor calidad, plantas de mejor calidad, para los zapatos, algo así me decía, ¿no? Ya, entonces voy a analizar las diferentes opciones y ahí, Kevin decía, bajo tecnología IP, decía, ¿no es cierto? Ahí yo recuerdo claramente. Analizar los diferentes métodos de aplicación de sensores de calor que mejor se puedan adaptar a la problemática planteada, a la solución de la problemática identificada. Ya. Entonces yo digo, analizo las diferentes opciones. ¿Qué nomás hay? Hay tecnología IP, otro joven decía, solo se puede hacer mecánicamente, algo así, ¿no es cierto? Entonces analizo las opciones que tengo para quedarme con el tema de IP, porque ese es un plus, decían. Entonces analizo primero eso, ¿ya? Entonces voy a analizar qué opciones nomás tengo pues, para resolver el problema. Digo, tengo 2, 3, 4, 5 posibles opciones. Ah, y después me quedo con esto de aquí, pues, ¿no es cierto? Pero yo tengo que primero analizar para haber determinado que voy a hacer bajo metodología IP o bajo, no sé si es metodología o bajo tecnología sería, ¿no es cierto? Bajo tecnología. Esto, ahí vamos componiendo eso, no hay problema. Tecnología IP, ¿ya? Entonces digo, esa tecnología IP es la que necesito, pero existe en esta otra mecánica, esta otra no sé cómo, y listo ya. Pero analizo las diferencias. Y el objetivo es específico número 3, ¿qué va a analizar? ¿Qué pretendo con el objetivo específico 3, ¿no es cierto? Desarrollar o incorporar, o, es decir, ya materializar, realizar, incorporar, aquí directo podemos incorporar los sensores de calor bajo, ¿cómo era? Tecnología IP en la producción de calzado, ¿cierto? Hendrik, creo que era, ya. Aquí yo ya aterrizo, digo, ya voy a incorporar. Yo ya primerito hice un diagnóstico, aquí hice un diagnóstico, el problema es salen mal hechas las de hay poco calor, a veces hay demasiado calor y salen mal, se despegan, algo así decían, ¿no es cierto? Ya, ahora analizo las posibilidades de arreglar este problema. Entonces identifico esa tecnología IP y los sensores, ¿no es cierto? Y digo, esa es la que voy a incorporar, ya. Entonces facilito con estos 3 objetivos específicos, logro cumplir este objetivo general de acá, ¿ya? Ya, entonces, hasta ahí, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, vamos a solventar en los diálogos en el WhatsApp, ¿sí? De una vez vamos a ir dando lo que es tutoría de esta cuestión. Si es que algo no está claro, algo falta de incorporar, ya aquí nos falta, por ejemplo, incorporar solamente una cuestión de lo que es la pregunta de investigación a la justificación del problema. Vamos viendo. Perdón, sí creo que estaba ya la justificación del problema. Ya, aquí está. Entonces yo les dije que los objetivos tienen que ver el para qué realizo, cuál es la motivación. En cambio, los objetivos del problema que hemos seleccionado es el por qué realizo la investigación. Entonces puedo tener justificación de tipo técnico. En este caso, para mí la primera justificación es técnica. Decía Henry que
El calor, a veces no se puede regular calor, sale, si es menos calor, salen, se despegan, ¿no es cierto? Si es demasiado calor, se pueden fundir algo así. Ya, entonces justifico de forma técnica. Otra justificación puede ser tecnológica, en el caso de ustedes, la metodología IP es una cuestión tecnológica. Puede ser una justificación productiva, ¿sí? Porque producen algo calzado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, depende del problema que yo haya seleccionado, yo lo justifico. Yo justifico de forma técnica, tecnológica, productiva, y también la primera justificación es académica, ¿no es cierto? Voy a hacer porque necesito cumplir con los requisitos del instituto para poder graduarme. Entonces podemos plantear una justificación académica, puede ser justificación técnica en el caso de, claro, de ley. En este caso que estamos planteando, hay una justificación técnica, una justificación tecnológica, ¿no? ¿Sí? Necesito probar que la tecnología IP puede servir en esta cuestión de los sensores, ¿no? La justificación técnica necesito probar que técnicamente esta regulación que yo le dé al calor de los sensores me puede hacer de mejor manera, producir de mejor manera las plantas de los zapatos. Y justificación académica porque requiero cumplir con la metodología de investigación del proyecto para poder cumplir con las expectativas o con los requerimientos institucionales. En algunos otros casos puede ser una justificación de tipo legal, puede ser de tipo teórica, necesito probar una teoría, puede ser de tipo metodológico, necesito cumplir unos pasos metodológicos para comprobar, ¿ya? Entonces, estas pueden ser las justificaciones que podría yo realizar, que podría yo realizar para mi investigación. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos recopilado todo lo que es prácticamente los 5 primeros temas del proyecto. Y alguien me va a decir por interno, pero ingeniero, todavía no tenemos ya esto pasado, digamos, al proyecto. En esta semana, en la siguiente clase, por favor, necesito ya los temas que cada uno de ustedes vaya a tratar. Me voy a quedar con uno del que sea el mejor, el que más metodológicamente yo pueda ayudarles a estructurar punto por punto, ¿no es cierto? Metodológicamente, y vamos avanzando. Ojalá de los 3 chicos que me levantaron la mano indicando que querían hacer el proyecto, de ellos quisiera saber ya los temas. Como actividad para la próxima clase necesito, de uno en uno les voy a preguntar los temas. La próxima clase vamos a hacer clase por Zoom, enlace virtual por vía Zoom en vivo y en directo, ¿no? Tengan una buena noche, chicos. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, poner la asistencia hoy máximo hasta las 9 de la noche. Hoy es 20 del mes de junio. Y también comentarios. En el caso de Henry, póngame por favor cómo quedó redactado el objetivo y el tema final que lo redactamos en clase, ¿sí? Tengan